Bueno, pues muy bien, bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Hay una pregunta. ¿Se escucha mucho ruido de mi parte? Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy. Por favor, voy a iniciar la grabación también de la clase. Por favor, vayan registrando su asistencia en el chat. Ya habíamos, bueno, ya en estos días o en días pasados, puse ya creo que se puede ligar el Yammer con Teams. Entonces, se supone que ya debe de aparecerles el espacio para el foro. Y está también el tema a discutir para este foro. Recuerden que participación en estos foros también porque pues, forma parte de su evaluación. Entonces, la actividad del foro va a consistir en que van a ver una parte de una sesión de un seminario. Es un seminario de posgrado, entonces pues está un poquito larga y van a ver ahí bueno, si ven más adelante del tiempo que les marqué, pues las participaciones y cuestionamientos, el diálogo que hay entre el ponente y y los participantes del seminario, que como les comento son estudiantes de posgrado. Entonces, es una sesión larga. A mí lo que me interesa es que vean los primeros 35 minutos, que es la exposición del ponente. Es una exposición muy, muy sintética, muy clara sobre el concepto de región. Entonces, y a partir de esta exposición del ponente, del doctor, ay, se me va su nombre, permítanme tantito, aquí tengo anotado su nombre, del doctor Fernando Leal Carretero, catedrático de la Universidad de Guadalajara. Van a poder, vamos a iniciar la discusión sobre pues, el concepto de región, los diversos conceptos de región, si existen las regiones o no, que de hecho se complementa también con las lecturas que hemos estado viendo de Carlos Ginzburg y de Carlos Aguirre Rojas y de Luis González. Entonces, que son las que vamos a terminar también de analizar el día de hoy. Entonces, para que vayan registrando también sus participaciones a lo largo de la semana, o sea, no tiene que ser estrictamente el día de hoy o mañana registrar la participación, no, puede ser en el transcurso de la semana para que vean con calma el video, lo puedan, y puedan armar sus argumentos, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, creo que sí está muy claro esto. Ok, entonces nada más verifiquen que pueden entrar al Yammer. Hay dos opciones. Uno, desde Teams, está agregada la pestaña en la parte de arriba, en la parte en donde están el archivo y la sección de tareas y demás. Al final hay una pestañita que dice Historia Regional. Ese es el grupo en Yammer. Y la otra opción, si no pueden entrar por ahí, es entrar directamente a la aplicación, a Yammer, y buscar el grupo. Se llama así, Historia Regional. Se supone que debe de aparecerles a ustedes o debe de haberles llegado una notificación de que fueron añadidos al grupo. Yo supongo que es con esa notificación o a través de esa notificación debe de venir un acceso o algo así para entrar al grupo de discusión. ¿Si fue así o no? ¿O estoy equivocado?
Perdón, ¿sería al correo universitario o al otro que le proporcionamos al inicio? No, al correo universitario. Ah, ok. Revisa. Y yo los añadí, bueno, los añadí al grupo este por medio de sus correos universitarios. Entonces, debió de llegarles ahí la invitación. Creo que mi conexión está fallando un poquito, entonces, a ver, esperemos que no haya mucho problema en el transcurso de la clase. Bueno, entonces, vamos a iniciar el día de hoy con la revisión de sus trabajos o su participación en la estructuración del mapa en el MyMaster. Ya lo estuve viendo, quedó muy bien, bastante bien. Entonces, pues vamos a comentarlo un poquito, porque yo creo que sí vale mucho la pena. Previo a la discusión o a la discusión de las lecturas del día de hoy. ¿Tuvieron algún problema con las lecturas? Creo que están bastante accesibles. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ok, ya está. Entonces, este es el resultado del... A ver, permítanme tantito, por favor. Disculpen, un pequeño inconveniente. Entonces, este es el resultado del trabajo colaborativo que se hizo la semana pasada con base en la lectura de Taracena. Y pues podemos ver que pues ha sido un buen análisis de todos. Entonces, nos queda hablar sobre las conclusiones a las que llegaron. Así, rápido. Veo que ya puede entrar a la página de Jammer Master. Ya. ¿Qué pasó, Elías? Sí, le decía que ya puede entrar al grupo de Jammer. Ya confirmó bueno. el correo. Dale, Galván. Muy bien. Preguntaban Gracias. ¿Se refería a la lectura de Taracena? Es que apenas me pueden entrar a la sesión. Sí. Estamos viendo el mapa, de hecho lo que se supone que están ustedes viendo también en pantallas, el mapa que se construyó la semana pasada. Entonces vamos a comentar un poquito sobre los resultados de este mapa. Entonces, el equipo que trabajó la rama o la parte sobre la historiografía del concepto, quiero hacer unos comentarios sobre los resultados de su análisis. Hay realmente varias cosas que se podrían comentar sobre la historiografía del concepto. Para empezar, que estamos hablando de que es un concepto complicado. Principalmente porque es difícil delimitar la región. Y eso es un problema que ya hemos estado viendo con cierta, digamos, regularidad en lo que llevamos del curso y que también está presente en la historiografía del propio concepto.
Incluso, bueno, es que esto lo chequé, pero en las lecturas que vimos recientemente de región, que ha habido hasta varias, con el paso del tiempo ha habido varias materias y varias disciplinas que se han tenido como que la legitimidad de decidir qué o qué no es región. Aquí en la lectura también apareció un poco de eso, decía que habían sido necesarias varias materias para poder delimitarla, como la geografía, la historia, la antropología y la economía. Aunque al final creo que es más importante, o sea, creo que la definición de región varía mucho según desde qué punto se esté analizando. En una parte de la lectura mencionaba que se han llegado a proponer distintos tipos de región. Mencionaba hay varias aportaciones de diversos autores. Esta me parece una de las más importantes, que es la difusionista, la polar, la multipolar. Que la difusionista es básicamente que la región, o sea, una relación entre las regiones y el centro. Y esto es porque el centro intenta expandirse y termina relacionándose con las otras regiones que lo rodean. Y eso con el tiempo promueve únicamente un solo modelo. Luego está la polar que plantea, o sea, que es como que es asimétrico todo, o sea, no es como que esté relacionado la proporción en ninguna de las regiones, son todas las que están en la periferia, las que están centrales son simplemente distintas, no hay forma de que haya ninguna relación en sus formas. Y la multipolar, donde los centros, al igual que las regiones, son múltiples y diferentes. Al final dice que, o sea, que en un territorio donde es, el autor mencionaba que una afirmación bastante polémica que cuando el territorio es muy abundante, el Estado, o sea, el Estado termina creando sus regiones. Algo así como que no tiene realmente regiones, pero las intenta delimitar para dar sentidos de identidad a la gente de esas zonas. Lo cual le da de cierta forma una crítica a los gobiernos latinoamericanos, hasta donde entendí. Podemos Exacto, sí. destacar, ¿eh? No, adelante. Podemos destacar que el concepto de región es muy importante para la historia porque permite analizar acontecimientos desde un enfoque que no sea centralista. Porque, y esto es parte de la crítica que se hacía arriba, pues, o sea, si intentamos ver regiones muy amplias desde un punto de vista centralista, pues prácticamente todo el territorio queda fuera del contexto. Cuando analizamos historia de México, sobre todo si pensamos en la historia más de los libros de primario, secundario, pues prácticamente todo el país queda fuera de la historia, es solamente como que, pues sí, esto ocurrió aquí, mencionando un par de lugares y en general como que no queda muy claro dónde están ocurriendo las cosas y lo que ocurre normalmente es en ciudades importantes o céntricas. Por lo que a veces se llega, también menciona que a veces se llega a confundir la historia regional con los estudios de caso y la microhistoria. Que si son materias en las que tienen tienen elementos en común, pues no son lo mismo. Luego, bueno, no era el punto ahondar ahí en las diferencias, pero lo importante es no confundirlo. La historia regional mexicana tuvo su auge en la década de los 80 del siglo pasado. Durante este periodo convergieron dos corrientes historiográficas distintas que fueron la historia académica y la historia regional institucionalizada. La académica estaba hecha a partir de modelos de análisis regional y tomados de la antropología y la economía. Esos se enriquecieron con fuentes y testimonios primarios, por lo que se llevó a la revisión de grandes paradigmas de la historia nacional. La historia regional institucionalizada, por otro lado, respondió a la necesidad de hacer una estratigrafía de cada entidad federativa. Aquí tuve un problema con ese concepto porque la verdad no encontré ninguna definición clara de qué es estratografía, perdón. Estratigrafía sí la encontré, pero estratografía no encontré muy bien qué era. Por la etimología, lo único que se me ocurre es que tenga algo que ver con los estratos sociales, quizá, de las entidades federativas, es decir, de que se iniciase esto por algún tipo de necesidad de ver la calidad de vida, pero la verdad no estoy seguro. No sé Sí, si... no, no, déjame verificarlo también porque Es sí que es un están concepto que no cosas. encontré de ninguna forma, no, no estoy muy seguro. Y en la lectura tampoco ponía ninguna definición, así que se me hace muy extraño. Sí, Tal vez sea una forma distinta o vieja de nombrar otro término, pero no sé. ok. Desafortunadamente estas Déjame áreas... buscarlo. Sí, déjame buscarlo y ahorita vemos.
Desafortunadamente estas áreas también Continúa. presentan sus problemas. Por ejemplo, el autor Eric Van Jung señala que salvo casos excepcionales su producción historiográfica partía de considerar la región como un presupuesto de investigación. O sea que la región no vale porque valga en sí misma, sino porque es como que hay que justificar un presupuesto para investigar. Y eso fue más o menos lo que notamos aquí. Sí, en efecto, o sea, como podemos ver, este concepto pues, es complicado de definir. Ha habido muchos intentos o muchas, o sea, muchas áreas del conocimiento han tratado de definirlo y de apropiarse del concepto. Sin embargo, pues todavía es un concepto un tanto complicado. Sin embargo, sí también se tiene bien claro lo que va en sistema nacional, o sea, como decía también Arnaldo, la historia local, la historia, la microhistoria no debe confundirse con la historia regional, ¿no? Y bueno, vemos también que el desarrollo, digamos, teórico y metodológico que se ha hecho a lo largo del tiempo con respecto a este concepto, pues ha sido bastante grande, ¿no? Y por ejemplo, en la historiografía mexicana, un avance importante o una temporalidad en donde, digamos, se vieron las contribuciones de la historia regional, bien o mal entendida, fue cuando empezó a verse o a analizarse los estudios, digo, los procesos nacionales, como la independencia, la reforma, la revolución, el porfiriato, en los diferentes estados, en las diferentes ciudades, ¿no? Y se va a cuestionar muchísimo todos estos hitos nacionales, ¿no? Donde, ok, la independencia o la revolución fue un proceso revoluciones que afectaron a la gran mayoría del territorio que hoy es México. Podemos decir que no afectó de la misma manera o no se vivió de la misma manera en las diferentes ciudades y en los diferentes estados, ¿no? Y esto también, digamos, como acotándolo de cierta manera, como hemos visto, como se ha visto también en las lecturas, las delimitaciones geopolíticas, como los estados y así, o los países no son equivalente a una región. Entonces, ahí también, digamos, los historiadores más bien, digamos, parte del cuestionamiento que se hizo a estos hitos nacionales, pues de la historia local. Y en ocasiones, pues sí, y eso a que se fueron identificando regiones al interior de nuestro país, basándose en el estudio de ciertos procesos o de que se vio que algunas características pues, culturales, económicas y demás no se circunscribían a las delimitaciones políticas de los estados, ¿no? Entonces, ahí es como empiezan a aparecer, o empiezan, más bien dicho, como a estructurarse las regiones, aunque sí es un poco complicado, ¿no? Para hacer historia regional, sí hay que como tener, pues, contar con los elementos teóricos para sustentar o para decir, ok, esto es una región por esto y esto, y según lo que dicen estos autores, según lo que yo he observado de las fuentes que estoy estudiando, me dan elementos para decir que estamos hablando de una región. Si no es así, pues entonces es como dice Carlos Antonio Aguirre, la territorialización del proceso.
Bueno, muchas gracias Arnoldo y el equipo de Arnoldo. Muy bien su desarrollo. Vamos a ver acá los elementos básicos de la región. Aquí le tocó a alguien del equipo de elementos básicos de la región. ¿Sí se escucha bien? Sí, adelante Ruth. Bueno, nosotros encontramos dos elementos principales que pueden definir la región, que son la regionalidad y el regionalismo. La regionalidad es definido como la cualidad de ser región y se refiere a las circunstancias naturales, económicas e históricas que distinguen a ese espacio en concreto. Este espacio, según la lectura, la poseen todas las regiones y se basa más bien en un sentido de pertenencia. Mientras que el regionalismo es definido como la identificación consciente y cultural, así como sentimental y política que sus habitantes han desarrollado en la larga duración. Implica inventar y reinventar la región y se apoya en fuentes históricas como mitos, leyendas, tradiciones, dimensiones geográficas, etc. Este concepto solamente se encuentra en algunas de ellas, a diferencia de la regionalidad. Y pues eso podría ser todo lo que encontramos. Sí, entonces vemos que además de lo que se había planteado en otras escuelas sobre la construcción de la definición de la región con elementos cuantitativos, también los elementos cualitativos, digamos, son tomados en cuenta. Entonces, hay quienes proponen la existencia de regiones con base en características culturales, ¿no? Entonces, esto es, del concepto de región, entonces se de estos otros dos conceptos, ¿no? El de la regionalidad y el del regionalismo. Ok, muchas gracias, Ruth, y al equipo. Y luego vamos a ver entonces los tipos de región en el análisis histórico, ya aterrizándolo un poquito más en que refiere a la labor, a la utilización de este concepto en historia. ¿Alguien del equipo de tipos de región? Sí, claro, yo, maestro. Adelante. Bueno, principalmente el texto ya venía en sí, esta parte ya bastante dividida. Decía que dentro de una región se pueden crear otros diferentes tipos de regiones artificiales dentro de la misma que abarcaran diferentes cosas y hizo énfasis especialmente en tres. En la región económica, que explica que no es natural, es una construcción social. La región temática, que es en la que tienen elementos culturales comunes, y las regiones históricas. Ok. Y entonces, por ejemplo, si hablamos del noreste, ¿qué tipo de región sería? ¿Económica, temática o histórica? Digo, es para todos, no nada más. Okay. Una pregunta bien. Igual, Bueno, yo supongo que es un poco de las tres, porque comparte todos sus elementos comunes. sí. Elías, ¿quieres decir algo? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Como que creo que de hecho en una parte de la lectura sí menciona algo como que hay regiones que comparten ciertas características o es difícil verlas aisladas. Y en el caso del noreste, yo sí diría que todas, pero sí la veo un poco más inclinada como que económica y política, menos en el caso de México, porque es algo más reciente esa clasificación y tiende más a la regionalidad económica, el tipo de producto que hay aquí, la exportación, la importación, más que nada eso. Históricamente, pues, como noreste, pues no es... Claramente tenemos nuestra historia, pero
había algo que decía la lectura, déjame reviso, que determinaba aún más este historicismo por las acciones. Entonces, creo que sí tienen las tres, pero más por la cuestión económica. Ok. Elías. Adelante, Ricardo. Bueno, creo que tiene, estaba comentando que tiene problemillas. Ok, adelante. Ok. Pues en respecto a lo del noreste, yo se lo aplicaría más al grado histórico, puesto que toda esta región comparte historia desde que se quiso independizar prácticamente. Han sido territorios que los he sentido más desconectados desde el punto de vista nacional, si es que se le puede llamar así históricamente. Y como dice Elías, tiene razón en el sentido económico, puesto que somos una región que concentra mucho, incluso los gobernadores ahorita pues los gobernadores de esta región están unidos en un frente político, no me acuerdo cómo se llama exactamente, y de forma del estilo de forma de región clásico, que para mí es el natural, para que se entienda, pues sí comparte y a la vez no, ya que Tamaulipas es una región muy verde y muy, por su cercanía al mar, y Nuevo León es muy desértico en muchos casos. Siento que comparten más en histórica, pero económicamente y políticamente se ha unido mucho más en estos años. Sí, en Nuestra efecto. Sí, adelante. tiene un poquito de problema de conexión. No sé si los demás lo puedan ver, nada más para avisarle. Ok, se traba. Ok. Sí, es que no sé los demás, pero por lo menos yo veo, no sé si sea mi celular, pero por lo menos yo veo su imagen, pero se quedó congelada su imagen. Si quiere, pues yo me ok. salgo y me vuelvo a meter. A lo mejor hice yo el del error. No, sí, yo también Bueno, o estoy sea, sintiendo, la también se imagen corta un poco lo sí que también, dice. Sí, yo también. pero lo que sí Corta. aparece claro, según yo, y que sí se está moviendo es lo de el esquema. Creo que sí, ese sí lo podemos ver. Bueno, al menos yo, no sé ustedes si sí lo puedan ver. Pero lo que se dice, creo que dice Galván que se congeló fue la imagen de la maestra, ¿no? Bueno, creo que ya se arregló. Yo no veo ninguna de las dos. Chale. Voy a salir y entrar porque no veo ninguna de las dos. Bueno. Y pues, es que sí me marca aquí el programa que de repente hay problemillas con por ejemplo, ahorita ya marcó que la conexión es bien. Sí, y se quita. Entonces está así como muy fluctuante. Espero que ya se estabilice un poquito. Si no, pues ahorita salgo y vuelvo a entrar a la sesión. Pues sí, como vemos esta región del noreste, pues creo que ha permanecido fuerte durante mucho tiempo, yo creo que desde el periodo colonial o del periodo novohispano. Y creo que sí también que el elemento histórico es, ya está sí está inestable mi conexión. Igual creo que escucharla, sí, creo que eso sí podemos hacerlo bien, maestra. Entonces, digo, lo de la imagen Entonces es lo que igual está fallando apago. un poco, pero... Ok, entonces puedo apagar mi cámara. Igual y sí, a lo mejor eso mejora el rendimiento. Ok. Entonces, pero sí ven la pantalla, ¿verdad? Bueno, yo sí puedo verla, pero creo que algunos no podían, no sé. Sí, la pantalla sí se ve. Yo sí más puedo. Sí se ve. Ok. Entonces sí. Bueno, entonces decíamos, la región del noreste, creo yo, y al igual que otras regiones, ha tenido tiene fuertes contenidos o un fuerte sustento histórico.
De hecho, si ustedes revisan los documentos para la formación del estado de Nuevo León, y de los otros estados del noreste, cuando en los debates previos a la emisión del acta de fundación de la República Mexicana, la Primera República, pues que incluso los mismos protagonistas, los mismos actores, dice David que también el audio se corta. Bueno, déjenme salir y ahorita entro otra vez para ver si ya se estabiliza un poquito más. A ver. A ver, ahora sí se escucha un poquito mejor. Ok. Tengo también serenata aquí en casa. Mi sobrino está tomando su clase y le toca en el kinder, entonces trae ahí un tambor con los festejos patrios. No sé si se alcanza a escuchar, pero bueno. Ok, entonces. Y bueno, sí, ellos mismos aluden o hablan de razones culturales, de razones históricas, de razones económicas para poder permanecer juntos como un solo estado. Sin embargo, a final de cuentas, también los intereses locales y demás pues van a impedir o van a tener mucho peso a la hora de conjuntar o de crear un solo estado, ¿no? Como era en un principio la idea. Y bueno, otros fenómenos o en otros procesos también que se han vivido en conjunto o en conjunto, como la guerra de la guerra con Estados Unidos, la guerra de secesión también y el aprovechamiento del mercado fronterizo. Incluso lo vemos hoy día, ¿no? Bueno, Santiago Vidaurri y los intentos de independización de la República del Río Grande. Entonces, digo, sí hay elementos de presión bastante fuertes en esta parte, ¿no? Igual podemos encontrar estos elementos en otras áreas de México, ¿no? Bueno, entonces, muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel y a su equipo. Y vamos a continuar con las regiones y la construcción nacional. Ese es otro elemento de discusión interesante. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, en nuestra parte de la lectura, empezaba hablando sobre una comunidad imaginada, la cual reclamaba el derecho a definir la identidad de la soberanía política y el control de un territorio nacional. Todo esto fue llevado a cabo por medio de varias guerras internas u externas y también por tratados de estados vecinos. También en la lectura hablaba sobre 4 tipos o métodos o cómo se llegó. Uno de esos métodos, el primero, hablaba sobre la separación independentista del Estado Nacional, el cual pertenecía luego de la independencia de España, o sea, aquí en México. También hablaba sobre la separación de un Estado nacional para integrarse a otro que no era de origen colonial. También el regionalismo para la negociación de una autonomía territorial en el seno de sus estados nacionales de origen. Y por último, el surgimiento de regiones a causa de resistencias de sectores subalternos. Todo esto se puede decir, y es el cómo se empezó la construcción nacional, sabiendo que la construcción nacional es una
por así decirlo, es un proceso de construir o hacer una nación, forjando o haciendo una identidad nacional. Y sí, es eso. Ok, muchas gracias. Y bueno, ligándolo un poquito también con las discusiones que plantean pues las otras lecturas que hemos estado revisando también, en donde se cuestiona precisamente el modelo de nación o del Estado-nación, y se habla también, más bien el modelo del Estado-nación, y se habla de naciones que no corresponden a estas delimitaciones geopolíticas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la nación como, hacia el concepto de nación, como la nación como un elemento de identidad y de identidad y quizás de gobierno, después hablando del Estado-nación, esté en decadencia? ¿Todavía funciona? ¿Qué opinan? ¿Vamos a ser todos ciudadanos del mundo? Yo diría que no, bueno, está en decadencia en cuanto en estos tiempos se cuestiona la historia o se cuestiona lo que conforma una nación. Pero yo digo que al modo cultural la idea de una nación no cambia, porque al final de cuentas el que es mexicano, por más que le tenga cierto recelo a la nación política, le tiene un gusto a la nación popular. Y a mi modo de ver, aún si la gente cuestiona la nación, va a sonar muy utópico, pero si en un futuro, por decir, las naciones desaparecen, la propia humanidad es la que va a crear naciones para sentirse separado o delimitado de un lugar, porque pues siento que es parte de la naturaleza humana el delimitarse o el clasificarse en un grupo. Y por eso, bueno, yo a la nación lo veo como algo más identitario. Ok, gracias Ricardo. Elías. Gracias, maestra. Estoy muy de acuerdo con Ricardo. Creo que difícilmente en el término tal vez profesional, no profesional, académico más bien, no creo que desaparezca. Sin embargo, vaya, creo que hay una paradoja en cuanto a la reacción de la gente al término de nación. Mientras que por una parte se busca, o vaya, se ve que está desapareciendo por la denominada globalización, ¿no? A Kant le hubiera gustado esto, por la globalización, por un mundo unido, evidentemente, donde están las regiones, pero pues todos somos, como usted mencionó, ciudadanos del mundo. Esa es supuestamente la visión que hay ahorita, genérica, la supuesta visión empleada incluso en los estudios, si no me equivoco. Sin embargo, aún así, como bien dice Galván, yo secundo esa idea de que la humanidad al fin y al cabo siempre va a buscar un sentido de identidad y un sentido de nacionalidad, buscar dónde colocarse y, y a veces más que un nacionalismo, sino va a ser más un patriotismo, el sentir una identidad sin ser superior a alguien, no necesariamente tiene que estar ligado. Entonces, al menos como identificación, el hecho simple de denominarse de alguna familia, como lo fue en un inicio con las tribus, o pasar a tener, volver a tener casas reales como lo era en las épocas medievales y al inicio de la Edad Moderna, pues vaya, de que va a haber nación, va a haber nación. Simplemente creo que desaparezca como tal, pero el término creo que tal vez es el que sí pudiera cambiar, aunque teóricamente sea. Ok, muchas gracias Elías. Arnoldo. Yo lo veo desde el punto de vista, bueno, sí, desde la manera en como yo lo interpreto es que no nos vamos a volver ciudadanos del mundo, más bien nos estamos volviendo turistas del mundo. Es decir,
Actualmente, pues realmente la gente no tiene tanto un apego al lugar donde se nace. Incluso esto se mencionaba en las lecturas que vimos, la de Terruño. En esa lectura el autor mencionaba, actualmente la gente ya no tiene un terruño, una matria, un lugar donde pueda decir, este es el lugar donde nací y el lugar al que le tengo cariño y respeto. Hay gente que sí lo tiene aún, sin embargo en general la mayor parte de la gente vive en zonas increíblemente gentrificadas, donde es casi imposible empatizar con el lugar donde se vive y con la gente que está ahí porque es mucha y porque es muy frío. Y incluso muchas veces las familias ni siquiera están en un único lugar, sino que se están moviendo constantemente, buscando trabajos en otras ciudades, de manera en la que nunca se termina de relacionar por completo con su entorno. Por lo que a la larga, pues el asunto se vuelve un tanto más, podría decirse incluso líquido, es decir, no se está en un solo lugar, y en el lugar en el que se está no se tiene tanto aprecio o cariño como que sí, esta es mi patria o esta es mi matria. Es como que, sí, es un lugar en el que estoy, pues para hacer negocios o para tener prosperidad. Pues estoy aquí no porque me gusta este lugar, sino porque es mejor que estar allá, o porque no me gusta quedarme en un único lugar y quiero estar siempre probando qué nuevas cosas hay. Así que eso es como yo lo interpreto. Sí, vemos que en efecto toda esta cuestión bueno, digamos, la construcción de la región desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista identitario, en efecto, generalmente pues había estado ligado con el terruño, ¿no? Con un cierto espacio en el que se sentía uno parte de, ¿no? Que es a lo que refiere Luis González y González. Sin embargo, ahora con todos estos movimientos migratorios, los desplazamientos también de la población, en donde, por ejemplo, y no nada más por ejemplo, del campo a la ciudad, o de la ciudad a otras, digamos, del centro, Ciudad de México, digamos, a otras ciudades del país o a otros estados del país, sino a otros países, y no digamos por voluntad propia, sino porque esta población se ha visto obligada a moverse. Hablemos por ejemplo en el caso de los refugiados. Vemos que entonces pues ya hay un desarraigo, ¿no? Hay un desarraigo, hay un problema con identificarse con el nuevo entorno. Pero aún así, por ejemplo, si hablamos en el caso de la comunidad judía, pues ellos han sufrido o de la comunidad china a últimas fechas, se han digamos, en el caso de la comunidad judía, pues no tienen como, o no habían tenido un espacio, un territorio pues como propio, digamos, como para llamarle matria durante mucho tiempo. O sea, se vio una diáspora y se dispersaron por casi todo el mundo. Sin embargo, pues, digamos, por su historia religiosa y así, la referencia era Jerusalén, ¿no? Y poco tiempo después, pues, se dio la posibilidad de formar el Estado de Israel a iniciativa de ciertos poderes internacionales, despojando también a otros grupos, a otras naciones que ya estaban asentadas en ese territorio, pues, de parte de su territorio, ¿no? Entonces, y esto pues crea muchos conflictos, ¿no? Crea muchos conflictos y diversifica mucho también estas naciones que se crean sin un territorio, sin una referencia territorial, o sin establecerse en un territorio
tal cual, ¿no? Sin estar, no sé si me explico, sin habitar dentro del territorio al que conformaría, digamos, esa nación, ¿no? Porque, digamos, en la definición tradicional de nación, pues es el territorio, la población y el gobierno, ¿no? Lo que formaría esa nación o ese estado-nación. Entonces, en estos casos, y digamos, estos son, digamos, también los cuestionamientos que se hacen a estos modelos de estado-nación. El territorio pues no está, o al menos no para todos. O sea, hay una comunidad judía en Estados Unidos bastante importante, otra aquí en México, o sea, están dispersos en todo el mundo. Y lo mismo sucede también, por ejemplo, con población china, población india. Entonces, cada vez esto sucede más, ¿no? Incluso los mexicanos también, pues ya estamos en muchas partes, ¿no? Entonces, esto quizás, y digamos, lo que llevaría, o lo que dicen algunos que va a llevar, es a que las fronteras se rompan, que el modelo del Estado-Nación de plano ya no funcione, se elimine, y se creen otro tipo de comunidades. Como un ejemplo podría ser la Comunidad Europea, en donde, digamos, ya todos los europeos o los países miembros de la Comunidad Europea, pues ya no necesitan una visa o un pasaporte para entrar y salir de ciertos países. La moneda también se unificó y cosas así, ¿no? Hay elementos, cosas de gobierno que son comunes. Sin embargo, también estos otros elementos de cuestionamiento o resistencias a estos modelos o a esta posible evolución hacia una ciudadanía global, o hacia si podríamos llamarlo así, ciudadanía global, con el resurgimiento de los nacionalismos, ¿no? Y de los regionalismos. Vemos entonces a los españoles, bueno, a una parte de los españoles que no les gusta que les digan españoles, son gallegos, o son de vascos, etcétera, ¿no? O sea, no se sienten identificados con la nación española. Y vemos también el caso, por ejemplo, de Inglaterra con el Brexit, que se negaron a seguir formando parte de la comunidad europea, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, sí está complejo, pero creo que es un fenómeno interesante a analizar. Bueno. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Dentro de lo que menciona, me surgen varias cosas. Primero, algo que ya habíamos visto desde el inicio en el ABP y que hemos experimentado, yo creo que todos en la carrera de filosofía, es que en la facultad de filosofía, es que muchas veces algo que sirve, un método para identificar una cosa, no es sus propios rasgos particulares, sino identificarla sabiendo que no es otra cosa. Entonces, me lleva también a la reflexión de que realmente habitamos una nación, una región, una patria o una lengua o un idioma, porque justamente él mencionaba qué pasa con estos movimientos separatistas que, como se dice, ya son más que un nacionalismo, un regionalismo, como en Hong Kong, en China, o sí creo que es Cataluña en España, o aquí mismo
la llamada República de Río Grande. ¿Qué está pasando con eso realmente? Sí, pues vemos que bueno, para mí esto viene así como ciclos, ¿no? Que se van dando. Y bueno, ahorita lo que vemos también es que el regionalismo y estas visiones un tanto más como conservadoras. Bueno, a veces, digamos, estos regionalismos tienden a ligarse un poquito a... Bueno, no, olvídenlo, eso no, porque sería más como prejuicio mío. Entonces, les decía, este resurgimiento del querer distinguirse de los otros, ¿no? Y de no estar de acuerdo o de cuestionar la forma en la que funciona el Estado-Nación. En el caso de México, pues sí vemos que últimamente ha sido cuestionado, sobre todo con respecto a la distribución de los impuestos. Pero eso sería suficiente como para decir ya no vamos a formar parte de México. El noreste podría sobrevivir como un estado independiente. El comercio y la industria y demás serían suficientes como para poder dar medios de subsistencia a su población. Ahí, pues, digamos, entramos a otras discusiones, ¿no? Y no sé qué tan viable pudiera ser esa situación. Claro, falta analizarlo con más detenimiento, ¿no? Pero sí hay que cuestionárselo, ¿no? Porque en algún momento, pues, quienes dicen, no, pues ya nos separamos y nosotros podemos decir, pues, eso es lo que piensan ellos, ¿verdad? ¿Quién sabe a la hora de ya ponerlo en práctica, si funcione, si realmente funcione, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver la última parte, que es el origen del concepto. ¿Quién le tocó? ¿Alguien del equipo de origen del concepto? ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, yo les voy a hablar acerca del origen del concepto. Pues surgió en las lenguas romances para definir una categoría administrativa. Esta palabra región proviene de la tradición romana de regio, que significa dominar o regir. Y esta a su vez se refiere a un territorio administrado por delegados del poder romano. Este concepto suplantó el de provincias en Europa a partir del siglo XVIII. Y es además a partir de este concepto de región que surgen nuevos conceptos que pueden ser aplicados a sentimientos de pertenencia, pero también como propuestas de reconocimiento administrativo y descentralización. En el primero, pues, aparece en el siglo XIX regional, en el año de 1848, regionalismo, 1875, y regionalista, 1906. Bueno, ya es a partir del siglo XX. Y bueno, también surgen los conceptos de regionalizar y regionalización, puesto que pues los autores y investigadores tienen la necesidad de seguir pues explicando y plasmando sus ideas, entonces pues necesitan nuevos conceptos que sean capaces de explicar esto. También es sinónimo de las divisiones administrativas o serie de zonas geográficas en el seno del Estado Nacional, que posee características económicas y sociales definidas como región.
Muy bien, muchas gracias. Creo que esta era primero, disculpen, pero bueno, como que se movió del lugar. Igual después si puedo lo acomodo, si no queda así. Y les voy poniendo un numerito para que se identifique la secuencia. Pues muy bien, muy buen trabajo, compañeros. Creo que quedó bastante completo el mapa. Igual, pues, tienen ustedes el link para consultarlo cuando lo necesiten, o creo que se puede, sí. Y porque no permite bajarlo. Para bajarlo hay que tener como una membresía pagada o algo así. Entonces, por lo pronto, pues podemos consultarlo en línea para estudiar. Y bueno, ¿alguna duda u otro comentario con respecto al tema de la definición de región? No. ¿Nada? Ok. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces, esta es la la pizarra de que vamos a elaborar o que estamos elaborando sobre los planteamientos teóricos y metodológicos de la historia regional. Hemos visto hasta ahorita las propuestas de tres, o el análisis de tres autores, uno de Carlos Ginzburg, que refiere a la microhistoria italiana, otro que ya también hablábamos un poquito de él, la microhistoria, pero digamos, le han llamado la microhistoria al modo mexicano, que es el de Luis González y González, que gira en torno principalmente al concepto del terruño y de la matria, ¿no? Y por último, el texto de Carlos Aguirre Rojas, que habla o nos presenta el problema de la región en la historiografía francesa en la escuela o en la corriente francesa de los anales. Entonces, aquí hay como que se registró un problemita, es decir, no me pone el nombre de la persona que hizo el comentario. Entonces, quienes hayan hecho ya sus comentarios, pueden por favor entrar a ellos, editarlos y poner sus nombres también para poder identificar sus participaciones. Y bueno, vamos a empezar entonces con Carlo Ginzburg y la microhistoria italiana, o lo que él también identifica como las diferencias entre la historia anticuaria que plantea Nietzsche, que es lo que se menciona aquí en el primer comentario que nos están haciendo sobre el texto de Carlo Ginzburg, que menciona: acorde a Nietzsche, la microhistoria es una forma de historia anticuaria, la cual es llevada a cabo principalmente por gente con un fuerte amor hacia el lugar donde nació o donde nacieron, pues, de Arnoldo, pues en él se ven reflejados a sí mismos. Exactamente. Para Nietzsche, bueno, partiendo, para Carlos Ginzburg hay como tres formas de ver a la historia. Una de esas tres formas de ver a la historia es la historia anticuaria. Y de esas tres formas, o bueno, refiriéndose a la historia anticuaria, a esta la relaciona mucho con el desarrollo de la historia local, o de la historia, o de la microhistoria, digamos, partiendo desde el punto de vista de esta identificación que tiene el historiador anticuario con
con su historia familiar, con su historia personal, y cómo se relaciona esta con el espacio. ¿Y cuál es este espacio? Pues es el espacio inmediato, ¿no? El espacio en donde él se desarrolla, el espacio en donde él vive, en donde han vivido sus familiares. Entonces, digamos, esta es digamos, la relación que se establece o que establece Nietzsche entre la historia, como historia anticuaria, y el estudio del espacio o la relación con el territorio, con el espacio. Ahora, esta historia anticuaria nos dicen también que se lleva a cabo en un contexto de la construcción de los estados-nación. Entonces, precisamente se hace mucho énfasis en dejar un poquito de lado, bueno, sí se retoman las historias locales, pero tratando de formar una unidad, ¿no? De encontrar elementos identitarios y culturales y políticos y económicos que vayan sumándole elementos a la conformación de los estados nacionales, ¿no? Y podemos hablar sobre todo de Italia, que digamos era un conjunto de demarcaciones, porque podían ser marquesados, ciudades, reinos, distritos que pues gozaban como de cierta autonomía o de ciertas características propias, y en un momento van a unirse y van a formar el Estado Nacional Italiano. Lo mismo va a suceder con el Estado alemán, y lo mismo también con Austria-Hungría y demás, ¿no? Entonces, la geopolítica al interior de Europa también se va modificando a lo largo del siglo XIX, ¿no? Si bien, digamos, no es algo que se haya, para el siglo XIX no es algo que se haya, los países no están totalmente formados, ¿no? O sea, va a haber todavía muchas modificaciones en la geopolítica europea. Incluso a raíz de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, después de la Primera Guerra Mundial, va a haber una modificación al interior en la delimitación de fronteras y en la delimitación de los estados nacionales europeos, a partir del resultado de esta Primera Guerra. Y tiempo después, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta geopolítica va a tener también el elemento ideológico, ¿no? del socialismo y el capitalismo, y esta pugna que se va a llevar a cabo después en la Guerra Fría. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa nos dice Ginsburg? ¿Alguien más que quiera comentar, además de Arnoldo, esta lectura de Ginsburg? ¿O que quiera añadir algo? Si tiene la lectura de Ginsburg o no. Igual si no funcionan los micrófonos, pueden ponerlo en el chat, no hay ningún problema, pero...
Bueno, sí, hay problemas en conseguir la lectura de Ginsburg, que se supone que no debería de haber tantos. Aquí la pueden encontrar. Y bueno, les comentaba, a lo largo de su artículo, también Carlo Ginzburg nos habla de cómo es primero el cuestionamiento que se hace a esta historia anticuaria, ¿no? En donde por ejemplo, Arnaldo Momigliano y Ernesto Sestán van a decir que, bueno, para que realmente sea deje de ser anecdótico esta historia anticuaria, que está pues muy relacionada también a la memoria propia y a la anécdota, es necesario utilizar la crítica de fuentes, ¿no? Y esto, pues, esta nueva forma de hacer historia va a debilitar o va a hacer que caiga como en desuso la forma de hacer historia de esta forma como el anticuario, ¿no? Y va a darle una renovación a la forma a las metodologías de la historia. Pero después viene digamos, la parte local o el elemento local va a sufrir una renovación que va a estar inspirada por los movimientos marxistas, y nos pone el ejemplo de los planteamientos de Luigi de Alpane, en donde se contraponen a las historias locales con las historias centrales, y se cuestiona las grandes historias, es decir, toda la construcción de estos hitos históricos que su objetivo pues es dar o propiciar una identidad nacional, se van a contraponer con las historias locales, las historias regionales, y cómo, digamos, se va a cuestionar lo que van a proponer es que la historia, la microhistoria o las historias pequeñas, no por ser en un campo de análisis más pequeño, tienden a ser menos importantes, ¿no? Son iguales de importantes las historias pequeñas o las microhistorias con respecto a las grandes historias o a las historias emanadas desde el Estado-Nación, ¿no? O desde el centro. Y después, pues vamos a ver también que estas historias locales se van a ir desarrollando no solamente en Italia con Luigi del Pane, sino también en otros espacios, como en Inglaterra, a través de la escuela de Leicester, en Alemania, en donde van a surgir varios tipos de historias, como vienen los nombres en alemán, disculpen mi pronunciación, es que yo no sé alemán. Heimatgeschichte, el Landesgeschichte y Landeskunde, que como sabemos, bueno, el alemán es muy preciso en la definición de sus conceptos. Entonces, para hablar de historia local o de historia, de microhistorias o de estas pequeñas historias en una escala pequeña, se gestionan o se generan estos tres conceptos, ¿no? Y por último, pues Francia, a partir de la Escuela de los Annales, también retoma
el problema de las historias, de las historias a una escala micro. Y bueno, después nos habla de una renovación en los puntos de vista o en los planteamientos de Momigliano, que en un primer momento cuestionaba la historia, la microhistoria o la historia, relacionada con la historia anticuaria. Ahora propone una renovación de ese sistema o de esa forma de hacer historia, pero a partir de añadir o de incluir elementos de la sociología y la antropología. Y entonces aquí vemos también, y como va avanzando el concepto, bueno, el contexto en el que se están estudiando estas microhistorias de un proceso de construcción del Estado-Nación, ahora al proceso de la descolonización o el final del colonialismo europeo, se cuestiona entonces el fundamento de los Estados-Nación europeos y se empieza a hablar de las contrahistorias o de las historias de lo pequeño, la historia de lo periférico, la historia de lo marginal, hablando precisamente de estas otras fenómenos o de estos otros procesos que se viven, que en ocasiones pueden estar o no ligados con los relatos nacionales, ¿no? Con lo que menciona o con lo que plantea las historias nacionales. Y entonces llegamos al concepto ya de la microhistoria, en donde la microhistoria no es necesaria, lo que dice Ginsburg es que no es necesariamente la historia de lo privado o de lo vivido. La microhistoria para él refiere, o el prefijo micro, refiere al carácter analítico del modo de ubicarse frente al problema y no de la importancia del mismo. Es decir, lo que pasa con la microhistoria es simplemente que es el símil, ¿no? Con el microscopio, de analizar o sea, no vas a analizar el árbol completo o la planta completa, sino te vas a reducir tu escala de observación hasta llegar a las células, ¿no? Entonces, eso para él serían como los estudios de la microhistoria. Bueno, vamos a dejar la clase por aquí. Por favor, quienes falten de añadir sus comentarios, pongan sus comentarios en el Padlet. Ya les dejé por ahí el link para que puedan acceder a la pizarra. No se les olvide poner su nombre. Vamos a terminar de ver los comentarios en la siguiente clase. Y por favor vayan dándole también una lectura a el texto de Carlos Martínez Assad, Los desafíos de la historia regional, y al de Eric Van Jong, Haciendo historia regional, consideraciones teóricas y metodológicas. Vamos a terminar de analizar la siguiente clase, los textos de Luis González, de Carlos Aguirre, y vamos a añadir estos otros dos de Carlos Martínez Assad y de Eric Van Jong, ¿ok? Y también pues su participación en el foro. Bueno, pues que tengan muy felices fiestas patrias. Ahorita pues igual reflexionen qué tan mexicanos se sienten, qué tan patriotas se sienten. Y bueno, solo espero que se la pasen muy bien, que mañana también disfruten sus días de asueto y nos vemos la siguiente sesión. Igualmente, maestra. Gracias, maestra. Igualmente, maestra, felices fiestas patrias. Gracias, igual.